Hola, buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Venimos a compartir en este momento, o en este miércoles, lo que es la reunión de oración y los pasajes que nos toca. En este miércoles nos toca el pasaje de 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 29 al 33. Yo lo titulé como La confianza de los hermanos. A modo de más o menos de introducción, podemos decir que Pablo, desde los versículos anteriores, desde el versículo 16, va a empezar hablando de sus sufrimientos como apóstol. Y va a llegar al 29, que más que nada se conecta con el versículo 28, y el versículo 29 dice, bueno, vamos a arrancar a leer el versículo 28 primero. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El versículo 29 más que nada es lo que Pablo quiere decir, que ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir que Pablo está explicando que tiene un gran interés o está explicando que se interesa bastante en los hermanos, porque dice, ¿a quién le pasa algo? ¿A quién se puede llegar a enfermar? Y yo no me enfermo. Es decir, que Pablo está teniendo un gran interés y está muy atento a los hermanos. Es como decir que está pendiente, muy interesado, muy presente en lo que en los hermanos. Entonces ahí llega a decir, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ¿a quién le pasa esto y a mí no me afecta? O ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno y yo no estoy? Entonces es lo que quiere decir este versículo 29. El versículo 30 va a decir, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo, como ya versículos antes, capítulos antes va a decir, Pablo se gloria en sus debilidades. Lo que quiere decir que Pablo se gloria en sus debilidades sabiendo que Dios actúa en sus debilidades, como antes va a explicar. Y la verdad que es una gran muestra de confianza que tenía Pablo hacia el Señor, hacia Dios, de que realmente, a pesar de que él tenía debilidades, o sea, no era perfecto, en algo fallaba, Pablo se va a gloriar en eso, sabiendo que Dios actúa en sus debilidades. Y el versículo 31 va a decir, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Este versículo la verdad que en parte me llama la atención, porque va a decir que Pablo, que lo volvemos a leer, va a decir Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo trata de decir o quiere afirmar de que él está muy seguro de lo que dice, él está muy seguro de lo que escribe a los corintios, de lo que relata, de lo que cuenta. Es decir, que Pablo sabe que es la verdad, sabe que lo que pasó como sufrimientos, lo que pasó en distintos lugares, todo lo que pasó Pablo, como relata en los versículos anteriores, Pablo está seguro de que dice la verdad. Es decir, que Pablo no está exagerando, no está diciendo cosas que no van, o no está canchereándola, o exagerando, o diciendo nada fuera de lugar, sino que Pablo está diciendo la verdad y está seguro de lo que dice la verdad. Y yo pensaba, hermanos, qué lindo que es y qué importante para nosotros es decir la verdad. Muchas veces, no sé si les pasa que cuando uno cuenta alguna historia, alguna anécdota o alguna cosa o algo, siempre como que lo exagera más. Y la verdad que eso no tiene que llegar a pasar, y me encanta la seguridad que tenía Pablo, y la podemos tomar como ejemplo de la seguridad que tenía Pablo de
de lo que escribía. Es decir que me encanta la seguridad que tiene Pablo a escribir, a decir, hermanos, yo estoy seguro de que esto es la verdad y que no miento. Es muy bueno que Pablo pueda decir eso y es muy bueno y lo podemos tomar como ejemplo, que Pablo no exageraba. Pablo decía la verdad, no mentía y lo decía, y a tal punto que decía, delante el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. Es decir, que Pablo decía, Dios sabe que no miento. Por más que ustedes puedan llegar a pensar que estoy exagerando, estoy diciendo cosas medias, o la estoy canchereando, estoy diciendo algo más de lo que es, no es así. Dios sabe que no miento. Esto está muy bueno para entender la importancia que es decir la verdad y de hablar y no exagerar. Esto, la verdad que me llama mucho la atención a mí, me estuvo exhortando mucho. Y después llegamos al versículo 32 y 33, que es hermoso, hermano, es hermoso. Pablo va a contar una historia. La verdad que una historia muy linda, hermano, que es hermosa. Va a decir el versículo 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Bueno, esta historia que en estos versículos que Pablo relata, que Pablo cuenta, esta historia está en Hechos capítulo 9 del versículo 23 al 25. Si lo buscamos, dice, Pablo primero que nada, para más o menos entrar en contexto, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un fariseo, y iba a Damasco, ya muchos conocemos la historia, iba a Damasco a prender a cristianos, a encarcelar a cristianos. En el camino a Damasco se encuentra con el Señor, se convierte al Señor, Ananías lo discipula, y Pablo, después de convertirse, después de ser discipulado por Ananías, Pablo va y salta a las sinagogas de los judíos, va a las sinagogas de los judíos a predicar. Es decir, Pablo fue, acá en la Biblia no se relata el tiempo, pero es muy rápido lo que hace, o podemos decir que es algo bastante lindo de la actitud de Pablo, de que apenas Pablo se convierte, es discipulado por Ananías, ya sale a predicar el evangelio a los judíos y en las sinagogas. Y resulta, vemos en Hechos capítulo 9, versículo 23, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, de Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Es decir que luego que Pablo predicaba en la sinagoga de los judíos en Damasco, los judíos de Damasco pensaron y se reunieron y dijeron, no puede ser, ¿cómo puede ser que Pablo esté haciendo estas cosas? Hay que matarlo, y van y quieren matarlo. Entonces estaban de día y de noche, estaban buscando oportunidad para agarrarlo, para atraparlo, para apretarlo y para encarcelarlo, para matarlo. Y hay algo que se relata que es muy lindo, hermano, que aparece en el versículo 25, que la verdad que es el título del mensaje que me encantó muchísimo, hermano. Dice entonces los discípulos, versículo 20, Hechos 9, capítulo 9, versículo 25, dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es increíble esto, hermanos, es increíble cómo los cristianos, los discípulos de Jesús, que no eran los 12, pero eran cristianos que estaban
en Damasco, lo ayudan a Pablo a escapar, porque lo querían matar a Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los discípulos, sabiendo que Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de cristianos, Pablo antes era un perseguidor de cristianos, un perseguidor de la iglesia. Antes de eso, Pablo atrapaba a los cristianos, los quería matar, decía que eran todo mentira. Pablo hacía sufrir a los cristianos. Después de convertirse, Pablo, los hermanos de Damasco lo ayudaron a escapar. Es algo muy bueno y muy hermoso, porque los cristianos que estaban en Damasco, en vez de tomar en cuenta el pasado que tenía Pablo, porque Pablo antes encarcelaba, atrapaba a cristianos, en vez de tomar en cuenta el pasado de Pablo, los cristianos de Damasco lo que hicieron fueron tener confianza en Pablo y lo ayudaron a escapar. No fueron vengativos, porque tranquilamente los hermanos que están en Damasco podrían haber dicho: no, pero Pablo era el que perseguía a los cristianos, era el que atrapaba a los cristianos, vamos a dejarlo que se muera, vamos a dejarlo que los judíos lo agarren y que lo atrapen y que lo maten. En vez de decir eso, en vez de querer cobrar venganza por ellos mismos, lo que hicieron los hermanos de Damasco, los cristianos de Damasco, tuvieron mucha confianza en Pablo y lo ayudaron a escapar. Y esto, hermano, me motiva y me hace sentir muy bien. Es algo muy hermoso de esta actitud, esta decisión que tuvieron los hermanos de confiar en los hermanos, de confiar en Pablo. Vamos a hacer un ejemplo. Si un día aparece acá en la iglesia un asesino que siempre mata y se congrega acá, nosotros, o por lo menos yo, le tendría miedo. Si de un día para el otro aparece y se convierte y quiere ir a mi casa a tener un discipulado, yo por lo menos tendría bastante miedo. Pero no es lo que corresponde, hermano. No es lo que corresponde. Entonces lo más bueno de los hermanos, de los cristianos que estaban en Damasco, fue que a pesar que no vieron el pasado de Pablo, o sea, sabían que Pablo era un fariseo que perseguía a cristianos, que hacía las cosas mal, que encarcelaba a cristianos, que estaba muy enojado con los cristianos, como vemos en la Escritura. Pablo era eso, pero se convirtió, Pablo realmente se convirtió al Señor, y después los judíos lo querían matar. Y los hermanos de Damasco, los cristianos de Damasco, en vez de dejarlo en manos de los judíos que lo maten, en vez de dejarlo que lo maten prácticamente, los hermanos de Damasco, los cristianos de Damasco, tuvieron mucha confianza en Pablo y lo ayudaron a escapar. Qué bueno, hermano, es poder, y qué lindo es poder que en nuestra iglesia, que en la iglesia del Señor, nosotros podamos tener confianza los unos a los otros y ayudarnos, ya sea en todos los sentidos, y poder tener confianza en los hermanos, poder amar a los hermanos, poder ayudar a los hermanos, como en el versículo 29 vemos como conclusión que Pablo tenía interés en los hermanos. La verdad que es muy, muy lindo saber que Pablo era así. Pablo tenía mucho interés por los hermanos, y el ejemplo de los hermanos, de los cristianos que estaban en Damasco en ayudar a Pablo, es bastante hermoso, hermanos, saber así. Que los cristianos que estaban ahí, en vez de tener una actitud vengativa, de tener
un resentimiento, de tener alguna motivación mala, ayudaron a Pablo a escapar. También podemos decir que a Pablo lo querían matar, y es verdad, a Pablo lo querían matar en Damasco, pero el Señor lo guardó, y no fue el tiempo de Pablo. Y saber eso, hermanos, que el Señor también nos cuida, como da testimonio Pablo, que el Señor también nos cuida a nosotros. Nosotros también podemos dar muchos ejemplos de todas las veces que el Señor nos cuidó y nos ama. Entonces podemos tener esa confianza primero en el Señor, de que el Señor nos ama, nos cuida, y después tener entre hermanos de la iglesia, podemos tener un gran interés y una gran confianza. Qué bueno saber eso, hermanos, porque a nosotros no nos une algún equipo de fútbol, no nos une ningún interés económico, ningún interés social, no nos une nada de eso. A nosotros nos une el amor del Señor, y por eso confiamos plenamente en el Señor, y confiamos y así como amamos al Señor, amamos a los hermanos, y tenemos que tener un gran interés hacia los hermanos y una gran confianza a los hermanos, y de saber que a pesar de cómo seamos, porque muchos somos diferentes, tenemos diferentes gustos, diferentes ocupaciones, diferentes maneras de vivir, a nosotros nos une el amor del Señor, nos une que somos todos la iglesia, y por eso tenemos que tener un gran interés entre nosotros, preocuparnos por nosotros, por cada uno, y poder tenernos confianza. La verdad que me encantó el ejemplo de los hermanos, de los cristianos de Damasco, que ayudaron a Pablo cuando Pablo lo necesitaba. Por eso ahora podemos orar y agradecer primero que nada al Señor porque somos su iglesia, y agradecer a Dios por los hermanos, por este cuerpo del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque somos parte de tu iglesia, Padre. Gracias por los hermanos, y ayúdanos, Padre, a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Padre, a preocuparnos, a tener interés por cada hermano, y ayúdanos, Padre, a confiar en los hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, bendecinos y bendecí esta iglesia en Parque Casas. En el nombre de Jesús, amén.